Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana de Durazno, en Uruguay, para el mundo. Estamos por este medio para predicar la palabra de Dios, dar un mensaje, un estudio bíblico. Y estamos con este libro de Nehemías, este precioso libro de Nehemías, y comenzamos en el capítulo 11. Este libro donde estamos aprendiendo cómo ser un siervo, cómo ser un líder. Y son hombres que, tanto Esdras como Nehemías, son hombres pecadores, pero no hombres de fe, hombres, ¿verdad?, que creían en Dios y en su palabra, y la palabra de Dios la hacían ley en su vida, era un sistema de vida. No simplemente la creían, no simplemente la predicaban, sino que la vivían, y como Esdras, como sacerdote, imponía la palabra de Dios, ¿verdad?, para dirigir todo el pueblo, y Nehemías, como gobernador igual, administraba la ciudad de Jerusalén de acuerdo a las escrituras. Y acá hemos estado mirando cómo el pueblo de Dios fue tocado por la palabra de Dios, tocado por la ley de Dios, y cómo el pueblo de Dios, y eso a raíz de que se leyó la ley por los levitas y sacerdotes y Esdras, bueno, trajo convicción de pecado, trajo arrepentimiento, tanto así que se comprometiéndose, ¿verdad?, en hacer lo correcto. Y eso es lo que trae la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo hace. Predica, se vive la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios para que, bueno, la iglesia esté santificada. Bueno, hay gente que no le gusta. No, no me gusta porque son muy bíblicos, como lo han dicho a nosotros. Son muy bíblicos. Bueno, gloria a Dios por ser bíblico, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos salvó, para ser bíblicos, ¿verdad? Fuimos salvos para eso. Sí, obviamente que hay gente que no le gusta que seamos bíblicos, pero bueno, a Dios sí le gusta. Entonces, nosotros seguimos por ese camino, el camino de enseñar la palabra de Dios, porque fue lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que hicieron los apóstoles y lo que hicieron la primera iglesia primitiva. Y murieron enseñando la palabra, viviendo la palabra de Dios. Y así tenemos que seguir nosotros, hermanos, en este 2026, ser más fieles al Señor, porque el Señor viene pronto, viene a buscarnos prontamente. Así que bueno, vamos a orar para que Dios me dé la sabiduría y me dirija. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por este privilegio. Padre, ayúdame a predicar bien tu palabra, a enseñarla bien, para que mis hermanos y yo mismo seamos edificados en ella y que podamos vivir, oh Dios, y seguir siendo bíblicos, más bíblicos, para la gloria de tu nombre. Y ser bíblico, Dios, que nos ayude a vivir vidas santificadas, apartadas del pecado, pelear contra el pecado. Ayúdame, oh Dios, y ayuda a tu iglesia, Padre amado, para que ame tu palabra y viva por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías 11, vamos a comenzar el capítulo 11. Y bueno, el tema que vamos a tratar es el registro de la población de Jerusalén. El registro de la población de Jerusalén. Bueno, Nehemías, hay que verlo ahora. Nehemías cambia el tema. Lo que va a hacer, Nehemías va a escribir todo, las personas, ¿verdad?, que había en la ciudad y dónde iban a vivir. ¿Por qué? Bueno, porque Nehemías era el gobernador. Pero él tenía, acuérdense que él tenía un rey. Y él que tenía que dar cuenta al rey. Y él va a volver a Persa, donde estaba el rey Artajerjes. Y va a volver allí y va a darle cuenta al rey todo lo que hizo. Él tenía que documentar. Y todo lo que es el libro de Nehemías es un documento, ¿verdad?, para presentar al rey. Para que el rey supiera, acuérdense, ¿quién mandó, aparte de Dios, no que lo mandó, pero quién lo mandó allí a Jerusalén? Fue el rey, ¿verdad? Y le dio una autoridad, lo mandó como gobernador. Entonces él fue como gobernador, pero él, como toda persona que está en eminencia, tiene que dar cuenta a los otros. No es como nuestro presidente no hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces nuestro presidente tiene que dar cuenta a cada cosa que proponga, la tiene que llevar a la Cámara de Senadores, pasa primero por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores. No es lo que él quiere, ¿verdad? Sino que se tiene que legislar. ¿Y quién legisla? La gente que puso el pueblo. La gente que puso el pueblo. Bueno, acá en este tiempo el que mandaba era el rey, ¿tá? Y el rey era el que mandaba y tenía que darle cuentas al rey. Y Nehemías era un cargo de confianza del rey. Por eso tenía que patentar y estar registrando todas las cosas para que el rey supiera cuando fuera a estar delante del rey. Estuve mirando el estudio anterior, como dije hoy, los judíos hicieron un pacto con Dios. La segunda parte eso fue lo que vimos.
También hicimos preguntas sobre este tema con los hermanos y mi familia, para entender más profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y para tener una introducción. Ellos se comprometieron a contribuir para la obra de Dios y se comprometieron a dar un tercio de un ciclo, ¿de acuerdo? Versículo 32, para que tuvieran para hacer sus ofrendas, tener las fiestas que Dios había mandado. Bueno, ellos se están comprometiendo con el templo. Esta parte que estudiamos en el estudio anterior fue el compromiso del pueblo con el templo. ¿Quién tenía que sustentar al templo? El pueblo, ¿se entiende? Era el pueblo. Y ellos tenían que comprometerse con Dios y en la palabra que iban a sustentar al sacerdote y los levitas, porque si los sacerdotes y levitas no tenían para comer, no tenían para sustentar su familia, ¿qué iban a hacer los sacerdotes y levitas? Se iban a ir a trabajar, porque ellos tenían familia. Los sacerdotes tenían su familia, tenían que ser casados, tener familia. No es como enseñan alguna secta, ¿verdad? Que no deben ser, tienen que ser solteros los sacerdotes, pero bíblicamente los sacerdotes y levitas tenían familia. Entonces ellos tenían que preocuparse por su familia. Pero si el pueblo no contribuía según la ley que Dios había marcado, ellos tenían que salir a trabajar porque tenían que darle de comer a los hijos y a la esposa. Entonces ahora el pueblo se compromete que iban a llevar su ofrenda, ¿verdad? Para que ellos tuvieran para sus fiestas, la fiesta del pueblo, la fiesta solemne que había, la fiesta que Dios había mandado, versículo 33. Se comprometieron a ayudar a los sacerdotes, iban a ir por familia a traer leña, para que el propiciatorio tuviera siempre con fuego, ¿verdad? Tuviera leña para prender fuego, el versículo 34. Iban a traer también las primicias de sus cosechas, de su ganado para los sacerdotes, versículo 35 al 36, las primicias de sus masas, de su ofrenda, de vino, de aceite. Bueno, y los levitas y el sacerdote iban a recibir todas estas cosas, e iban a guardar en las cámaras para el templo, bueno, como dije, en depósito, para que, bueno, cuando tuvieran las fiestas, tuvieran para hacer las fiestas en el templo que Dios había mandado, y también para que ellos pudieran vivir, ¿verdad? La gente trabajaba en el templo, aunque como estamos mirando hoy, aunque el mundo vea que el trabajo pastoral y el trabajo aquello de los pastores y ancianos hoy en día es muy criticado sobre el mundo, donde el mundo habla que no es un trabajo, pero bíblicamente es un trabajo. Ya en el Antiguo Testamento Dios mandaba al pueblo de Israel que tenía que sustentar a sus sacerdotes y levitas. Y no solamente ellos, sino también estaban los sirvientes del templo. No eran sacerdotes y levitas. Acuérdense también que estaban los sirvientes del templo. Y ellos también tenían que comer. ¿Se entiende? Entonces, bueno, era mucha gente la que había que mantener. Y bueno, el pueblo de Dios tenía que mantener a la gente que trabajaba en el templo. Hoy en día lo mismo. Dios manda lo mismo. La iglesia es la que es responsable de aquellos que trabajan en enseñar la palabra. Ya lo dice la Escritura, ¿verdad? Bien, seguimos. Nehemías 11.1. Comenzamos con Nehemías capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Bueno, echaron suerte. Era un método para hacer lo que Dios dijera, o sea, la opinión de Dios. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y quién irá? Vamos a echar suerte, ¿verdad? Ellos echaban suerte. Muchas veces habían decisiones que no tenían en la ley y la tenían que echar suerte. Muchas veces usaban el urum del sacerdote, la piedrita que tenía en el pecho, ¿verdad? Para echar suerte y preguntarle a Dios qué decisión tenían que tomar. Tanto los gobernantes, cuando iban a la guerra, pero también tenían que tomar decisiones en su vida. Y bueno, ellos se basaban en que el Proverbio 16.33 dice: la suerte echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Bueno, sabían que Dios era soberano, que Dios es soberano, no que era que Dios es soberano, y que la voluntad de Dios siempre es la que se hace. Nehemías, como gobernador de la ciudad, distribuye la población. Estaban todos en un punto. Pero claro, la ciudad tiene que estar dispersa, ¿verdad? Y poblada.
no solamente en un punto de la ciudad, sino todo disperso, para que, bueno, la ciudad pudiera prosperar, ¿verdad? Tenía que la ciudad prosperar, crecer. Imagínense si toda la población del Uruguay estuviera en Durazno. Uruguay fuera Durazno. Los otros departamentos hubiera uno en cada departamento. ¿Se entiende? La ciudad no, o sea, el país no va a prosperar, porque solamente va a estar todo concentrado en un punto. Es lo que pasa hoy en Uruguay, ¿verdad? Está todo, la mitad del país está en Montevideo, el departamento más pequeño del Uruguay, está súper poblado, está todo concentrado allí. Y allí donde hay más trabajo, hay más todo, ¿verdad? Más tecnología, más todo. ¿Por qué? Porque está todo concentrado allí. Entonces Nehemías lo que quería era que todo se disolviera y no estuviera solamente concentrado en Jerusalén, que se poblara alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Entonces uno de cada 10, para que morase en Jerusalén, no todos los 10, sino ponían 10 personas, 10 cabezas de familia, y decir, bueno, uno de ellos, uno de cada 10, que vaya, que se quede en Jerusalén, los otros, que se dispersen, ¿tá? No era suficiente ver los muros de la ciudad reconstruidos, el avivamiento espiritual del pueblo de Jerusalén. Ahora se preocupaba Nehemías por traer más personas a la ciudad, o sea, que la ciudad viniera más personas y se expandiera, no que tuvieran todo en Jerusalén. Entonces, como dije, para que una ciudad fuera grande y prosperara, tenía que estar poblada, si no, no puede prosperar. Acuérdense que tuvieron más de 70 años, el pueblo tuvo como un pueblo fantasma, no había nada, todo en ruina, todo destruido. Ahora, durante estos últimos 80 a 100 años, ¿verdad? Había sido poblado. Ahí tenían un templo, que habían construido la ciudad, el templo, bajo Edra, y los muros también fueron reconstruidos bajo la orden de Nehemías. ¿Tá? Pero la necesidad de la ciudad era que necesitaba personas para que la ciudad fuera más grande, ¿verdad? Entonces Nehemías también sabía de que mientras más grande la población de Jerusalén, más grandes los recursos para defensa y fortaleza en batalla. Él no había reconstruido los muros solo para ver a algún ejército conquistador. Bueno, subirse arriba del muro y decir, allá viene un ejército, qué lindo, tenemos un muro para mirar los ejércitos que vienen a combatir, ¿verdad? No, él hizo el muro, o sea, Dios, guiado por Dios, para que pudieran tener resguardo y poderse expandir más como ciudad. Entonces él quería que el pueblo se esparciera y viviera en Jerusalén. No solamente estuvieran solamente en la ciudad, sino que estuvieran los alrededores. Entonces uno de cada 10, el resto del pueblo se sometió al sistema de suerte. Uno de cada 10 tenía que ser seleccionado y mudarse a las regiones de los alrededores de Jerusalén. Así al final por lo menos 10% de la población de Judá viviría en Jerusalén. Los otros volverían a los pueblos de Judá. ¿Se entiende? No todos concentrados ahí. Acuérdense que vino un poquito de población en las 3 deportaciones. No fue que vinieron todos, sino que vinieron pocos de judíos. Los judíos de Jerusalén y Judá. Bien, seguimos. Nehemías 11:2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Muchos querían quedarse en Jerusalén, pero para vivir en Jerusalén usted tenía que reajustar su punto de vista de las cosas materiales. Bueno, queremos venir a Jerusalén. Bien, pero para venir a Jerusalén es como que uno vaya a otro departamento, a otro país a vivir. Hay que abandonar lo que tenemos para ir a tal lugar, ¿no? Nuevos amigos, nuevo trabajo, dejar muchas cosas, su familia en su tierra para ir a otra tierra. Bueno, y por eso se pusieron contentos. Mucha gente quiso venir a Jerusalén. Voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces, ellos tenían que negarse sus cosas, su sistema, para vivir en una ciudad donde adoraban a un Dios, ¿tá? Adoraban a Dios. Y ellos tenían que negarse, ¿tá? Lo mismo nosotros. Cristo que nos exige que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para seguir a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos, renunciar a tantas cosas que nos gustan
y tantas cosas que muchas veces son válidas, que no son pecado, trabajar, no sé, bueno, cierto sistema de vida, bueno, y muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para servir a un hermano, ¿se entiende? Tenemos que poner nuestra casa, capaz que si tenemos nuestra casa tenemos todo el derecho a estar sentados tomando mate, mirando televisión, comiendo algo, no es nada malo, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, vamos a poner nuestro hogar para el servicio de Dios. Entonces, negamos ese tiempo en familia para servir a Dios, predicando la palabra, cantando, haciendo preguntas, cosas bíblicas, ¿entiendes? Lo mismo ellos, yo tenía que venir a Jerusalén y negar, dejar su vida pasada para vivir en Jerusalén. Venir y ver, acuérdense que vivan a Jerusalén y eran una tierra que recién se estaba otra vez volviendo, un pueblo, recién estaban volviendo porque estaba todo destruido, estaban levantando los muros, pero ellos tenían que volver a cosechar, tenían muchas veces levantar paredes y hacer sus casas. Y bueno, mucha gente optó para ir a Jerusalén, dejaban lo que tenían en sus ciudades, sus pueblos, querían ir a Jerusalén. Por eso muchos de los ciudadanos de Jerusalén se pusieron contentos. Qué bueno, cantidad de gente quiere venir a nuestra ciudad a estar junto con nosotros. Entonces, vivir también en Jerusalén ya ahora no era aquella ciudad destruida, un pueblo fantasma. Ya ahora era una ciudad que estaba fortificada con muros. ¿Ah? Antes en Jerusalén, no tener los muros, se cuidaba de quiénes, de los ladrones, ¿verdad? Que venían a robar alguna cosa. ¿Ah? Pero ahora ya no venían ladrones. ¿Quiénes iban a venir? Ejércitos. ¿Se entiende? Iban a venir a querer conquistar a Jerusalén. Bueno, ya venían los enemigos, iban a venir más fuertes. Iban a venir ejércitos porque era una ciudad fortificada. ¿Ah? Entonces también era un riesgo para aquel que iba a vivir en Jerusalén. Y si viene el enemigo, ¿ah? Lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? En las ciudades grandes. Hay más inseguridad, hay más, delincuencia. Bueno, ¿por qué? Porque hay más población. ¿Se entiende? Y cuanto menos población, más tranquilidad. Y cuanto más población, hay más delincuencia, más cosas malas. Entonces, acá también, Jerusalén ya era una ciudad fortificada, no era cualquier ciudad. Entonces tenía que cuidarse de los enemigos, ya los enemigos van a ser más grandes, no un simple ladrón. Entonces también nosotros, como hijos de Dios, nos negamos esperando la nueva Jerusalén, ¿verdad? Esa ciudad que Dios nos ha prometido a nosotros, a sus hijos, que va a venir desde el cielo, y vamos a vivir eternamente con Dios, la ciudad perfecta, sin pecado. Bueno, pero mientras tanto tenemos que esforzarnos, negarnos a nosotros mismos y vivir como si estamos en esa ciudad. Aunque no estamos, pero estamos viviendo por fe, mirando esa ciudad, la ciudad celestial, viviendo para Dios, ¿verdad? Qué lindo va a ser ese día, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 21:2. Bueno, nosotros somos también ciudadanos de la ciudad de Dios, de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Qué bueno, ¿verdad? Bien, ahora Dios nos muestra la lista de los que vivían en Jerusalén y en Judea, que es el versículo 3 de Nehemías 11. Versículo 3 al 24 nos habla de los líderes que vivían en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia. Esta extensa lista incluye los líderes de la tribu de Judá y de Benjamín. Hombres militares, sacerdotes, levitas, porteros y siervos civiles y reales. Bueno, acuérdense, la tribu de Judá y Benjamín eran hombres militares, sacerdotes, levitas, porteros, siervos civiles y reales, ¿tá? O sea que eran siervos de las autoridades, tanto espirituales como de gobierno, gubernamentales, pero no me sale la palabra, vamos a decir de gobierno, que moraron en Jerusalén. Todos estos hombres notables y su familia tomaron la iniciativa al escoger establecerse en Jerusalén, dando un buen ejemplo para todo el pueblo de Dios. Esto es lo bueno de los judíos, ¿no? Que siempre los que estaban en la autoridad eran los primeros de ser ejemplo. ¿Ah? Y es lo que Dios pide en nosotros, como ancianos. Que seamos los primeros en dar el ejemplo. Pero el ejemplo bueno, ¿no? No el ejemplo malo. El ejemplo bueno. Los ejemplos bíblicos, ser bíblicos. Enseñar la palabra. ¿Ah? Incentivar a otros a hacer lo correcto.
Estos eran los lugares donde habitaba el 90% del pueblo fuera de Jerusalén. El 90% del pueblo estaba fuera de Jerusalén. En los versículos 25 al 36 nos habla de las villas y los pueblos judíos a lo largo de Judea. El versículo 25 al 36 nos habla de las villas y los pueblos judíos a lo largo de Judea. Nehemías debía dejar todo ordenado, documentado. Él iba a ir al rey y debía declarar todo lo que había hecho. O sea, todo lo que había hecho con el muro y todo cómo había dejado la ciudad. Organizada, ¿no? Bien organizada, como también hemos aprendido nosotros que debemos hacer todo decentemente y con orden. Eso es lo que nos pide Dios. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Todo decentemente porque estaba todo documentado y todo ordenado. Bueno, hoy en día lamentablemente las iglesias, muchas, no hay organizaciones, no están organizadas, pero nosotros tenemos que esforzarnos como iglesia a hacer todo como Nehemías, todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque somos administradores de Dios aquí en la tierra. Administramos la iglesia de Cristo. Somos los mayordomos, no somos los dueños, sino somos los encargados. ¿Tá? Nosotros hemos trabajado en un lugar, casi siempre esta familia se va, ¿verdad? Y nos deja la llave. Ustedes son los mayordomos. ¿Somos los dueños? No, ustedes son los mayordomos, son los encargados de la casa. Bueno, así es la iglesia de Cristo. Cristo nos da la llave de la iglesia, pero la iglesia es de Él, ¿verdad? Y somos los responsables de organizarla. Cristo es la cabeza. Localmente, cada iglesia es local, ¿verdad? Y tiene que estar establecida por ancianos y obispos y pastores. Ancianos, obispos, pastores es lo mismo. Ancianos, obispos, pastores son lo mismo. ¿Qué son ellos? Son los que guían, son los que enseñan, cuidan. Esos son los que responsables de la enseñanza, como estaban en el tiempo antiguo, ¿tá? En el tiempo de Nehemías. Los sacerdotes y levitas eran los responsables, los sacerdotes, los principales, eran los responsables de enseñar la palabra de Dios. Hoy en día son los ancianos, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Por eso digo, una persona que no enseña la palabra es uno de los requisitos para ser anciano, que es apto para enseñar. Y lo vamos a ver. Entonces debían enseñar la palabra. Bueno, también los diáconos. Tiene que haber diáconos para el servicio práctico de toda la palabra de Dios. En el tiempo antiguo, ¿quiénes estaban? Los levitas, que eran los que estaban sirviendo en el templo. ¿Se dan cuenta que Dios no ha cambiado? Sigue el mismo sistema que el antiguo, ¿verdad? Estaban los diáconos en este tiempo y antiguamente eran los levitas que estaban para el servicio práctico. Obviamente que todo bajo, hoy en día tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que manda, porque es la manera de llevar a cabo la iglesia adelante, de acuerdo a lo que a Dios le gusta, es lo que dice la Escritura. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, la manera de llevar el templo adelante era, como decía la ley, ¿se entiende? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La autoridad siempre es la palabra de Dios. Entonces los roles claves. Bueno, Cristo, los roles claves de una iglesia, ¿verdad? Cristo es la cabeza. ¿Quién es el único dueño y rey de la iglesia? Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Él es dueño de nosotros porque Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su sangre, nos redimió. Entonces, si Él es el dueño, yo no soy el dueño, el pastor no es el dueño, los ancianos no son el dueño. Somos los administradores, somos los aquellos que es responsables, que un día vamos a dar cuenta, como Nehemías iba a dar cuenta al rey, pero Nehemías va a dar cuenta a un hombre. Nosotros vamos a dar cuenta al rey de reyes. ¿Se dan cuenta? Nuestra responsabilidad es más grande que la de Nehemías. 1 Corintios 11.3 dice, 1 Corintios 11.3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El hombre, muchas veces nosotros como hombres pensamos que leemos la segunda parte, y el varón es la cabeza de la mujer. Nosotros somos la cabeza de la mujer. Sí, pero acuérdense que Cristo es cabeza de todo varón. Así que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué es esto que nos está mostrando? Que todos estamos sometidos a la autoridad de Dios y su palabra, ¿tá? Y los unos a los otros debemos estar sometidos a Dios y los unos a los otros. Por eso nos servimos.
¿Se entiende? Todos somos siervos. Por eso en la iglesia, a los ojos de Dios, todos somos esclavos, todos somos siervos. No hay autoridades como hay en el mundo público, y hay autoridades, cargos, pero acá la cabeza es Cristo, la autoridad es Cristo. Nosotros administramos lo que Cristo mandó hacer, ¿se entiende? Volvemos a lo mismo, en la casa donde nosotros trabajamos, limpiamos, no podemos decir, no, pero vamos a cambiar todo, porque a mí no me gusta esto. No. Sí, le gusta esto al dueño, no, pero a mí me gusta, vamos a cambiarlo todo porque no me gusta cómo están las cosas aquí. ¿Saben qué? No le va a gustar al dueño. Lo mismo en la iglesia. No podemos dejar la palabra de Dios de lado para dejar entrar el pecado y cambiar las cosas porque es bueno y es lindo, le gusta a la gente esto. No podemos. ¿Por qué? Porque al dueño no le gusta. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Efesios 5, 23 al 24. Efesios 5, 23 al 24. Lo estamos viendo como iglesia, ¿verdad? La autoridad de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Así? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué el Señor es... ¿Por qué le decimos Señor a Jesucristo? Porque es nuestro Salvador y Señor. Él nos compró con su sangre. Somos de Él. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia? Sujeta a Cristo. Sujeta a Cristo. No sujeta a un pastor. No sujeta a una misión. No vamos a hacer esto porque a la misión le gusta esto, ¿viste? Y la misión nos apoya y nos da esto, y nos da aquello, y nos invita a esto, y nos paga esto. Y bueno, tenemos que doblegarnos a la misión. No. La misión no murió en la cruz. Nosotros somos de Cristo. Cristo fue el que murió por nosotros y nos compró con su sangre. Bueno, ¿qué tiene que haber en una iglesia? Tiene que haber ancianos. Ancianos, otros le llaman presbíteros, otros lo llaman obispos. Pero es lo mismo. ¿Ah? ¿Qué son estos? Hombres piadosos que lideran. ¿Cómo lideran? Enseñan y pastorean, protegen a la congregación. Enseñan, protegen y pastorean la congregación. No está hablando de un anciano, está hablando de ancianos, ¿verdad? La iglesia se compone por un grupo de ancianos. Una sinagoga se componía por un grupo de judíos. Tenía que haber 10 judíos para haber una sinagoga en un lugar, ¿verdad? No porque hubiera un judío solo iban a hacer una sinagoga. No. Tenían que haber 10 judíos. Bueno, en una iglesia tiene que haber ancianos. No uno, sino varios ancianos. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Hechos 20, 28 al 32. Hechos 20, 28 al 32. Pablo, en su viaje de misionero, se va a volver a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y reúne los ancianos de Éfeso, ¿se acuerdan? Para hablarles. Entonces, no podemos leer todo el pasaje, sino que vamos a leer por parte, ¿verdad? Hechos 28 al 32 dice, por tanto, mirad por vosotros, quiere decir que habían muchos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Bien, acá vemos la palabra obispos, que quiere decir ancianos, presbíteros, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué están los obispos? ¿Para qué están los ancianos? Los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, o sea, el Señor ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son los que protegen el rebaño? Los ancianos, hombres, los ancianos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, acá dice hombres, no dice mujeres, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los seguidores de Jesús. ¿Va? ¿Quién entonces son los que protegen? Cuando se levanta un falso anciano, un falso predicador, un falso pastor, ahí están la policía de la iglesia, que son los ancianos, hombres y mujeres, que tienen que proteger la iglesia. ¿Cómo la protegen? No, acá yo mando yo y acá me gusta esto, no. Mira, la palabra de Dios dice esto. Mira, chico, chica, hombre, anciana, abuela, la palabra de Dios dice esto. Esto no se puede hacer en la iglesia, porque la iglesia de Cristo no es mía. Y si la iglesia de Cristo hay que hacer lo que dice Cristo. Sí, pero a mí me gusta, pero a Cristo no le gusta. Entonces, si a Cristo no le gusta, nosotros hacemos lo que nos mandó nuestro Señor. Por eso le llamamos Señor. Entonces, cuando se levante a alguien para hacer lo incorrecto, allá están los ancianos y las ancianas para enseñar. Por eso dice la Biblia que las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes
y los ancianos tienen que enseñar a los más jóvenes, ¿se entiende? ¿Qué le tienen que enseñar? El camino correcto. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, Pablo dice, y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, ¿qué hizo? Cuando fue acá a esta parte de Macedonia, en Asia Menor. ¿Estableció qué? Sí, puso iglesia. Claro, estableció la iglesia y se fue. No, puso ancianos. ¿Por qué Pablo puso ancianos? Como Nehemías. ¿Por qué Nehemías organizó todo? ¿Verdad? Para que fuera una ciudad. Bueno, lo mismo, Pablo organizó la iglesia para que fuera una iglesia. Entonces, para hacer una iglesia tiene que haber ancianos. Si no, no hay una iglesia. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, le está hablando Pablo a los ancianos y dice, yo los amonesté a ustedes con lágrimas. Los amonestó con lágrimas, le enseñó, lo amonestó, lo exhortó. ¿Qué nos pide Dios a nosotros hoy en día? Que nos exhortemos, que nos amemos. ¿Verdad? Y si tenemos que llorar y llorar con el hermano, vamos a llorar. Y si tenemos que aconsejar a un hermano y llorar con el hermano, y si tengo que repetirle 20 veces, se lo tengo que repetir. ¿Por qué? Porque Pablo lo está enseñando aquí que lo hizo con los hermanos. Pablo nos dijo, ya cuántas veces te voy a repetir lo mismo vos. No. Está, a vos ya está, no te hablo más, haz lo que quieras. No, así nunca actuó Pablo, así nunca actuó Cristo, así nunca actuaron los profetas, así nunca actuó Jeremías. Imagínense Jeremías, tuvo 40 años predicando y nadie se convirtió. Yo creo que fue el primer mes y nadie se convierte, y digo, Señor, me voy, mándame para otro lado. Esta gente no quiere saber nada. Bueno, Jeremías tuvo 40 años predicando lo mismo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nadie se convirtió. ¿Cuántas veces le habrá repetido lo mismo a Jeremías? Miramos el libro de Jeremías, miramos el libro de Lamentaciones. ¿Cuántas veces le repitió lo mismo Jeremías? Miles de veces, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces nosotros tenemos que repetirnos las cosas? Miles de veces. Como Dios nos trata a nosotros, así tenemos que tratar a los hermanos, porque nos amamos y demostramos el amor y cuando nos preocupamos por los hermanos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, ancianos, ustedes quedan a cargo en sus iglesias y ustedes tienen que enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene poder para sobreedificaros a ellos y a la iglesia. Acuérdense que el anciano es edificado con la palabra de Dios. El anciano no es que lo sabe todo, sino que el anciano es edificado también. ¿Ah? Y daros herencia en todos los santificados. Entonces acá vemos los requisitos de un anciano. Bueno, hay ancianos en tu iglesia. Bueno, bien, qué bueno que hay ancianos en tu iglesia. Bueno, ¿cómo son tus ancianos? Bueno, tiene que ser bíblico. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Los requisitos de obispo, de anciano. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, anciano o pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el anciano, obispo, presbítero, anciano, pastor, sea irreprensible. Ya ahí, irreprensible. Que nadie tenga que decir nada dentro de la iglesia, tuyo o fuera de la iglesia. Irreprensible. No, pero acá hay un anciano, lo puso en la misión tal. ¿Cómo es? ¿Es irreprensible? Sí, es irreprensible. Entonces puede ser el primer paso para poder ser un anciano. No, pero es buen loco, ¿verdad que es buenísimo? Pero ha tenido miles de problemas entre la iglesia. Y lo han echado, ha vuelto, ha caído en pecado. En el mundo tiene miles de problemas. Hablan de él, que esto, que aquello, que... Entonces no es irreprensible. Entonces ya de ahí no puede ser anciano. ¿Se entiende? No digo que no pueda ser un cristiano, que pueda arrepentir, ¿verdad? Pero no puede ser anciano. ¿Por qué? Porque no es irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer, o sea que no tenga amantes. Que tiene que ser de una mujer sola. En este tiempo, los hombres, más aquí en el tiempo griego, tenían hombres que tenían varias mujeres. Pero muchos han torcido este versículo para hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero lo que dice acá es marido de una sola mujer. De eso, ¿verdad? De eso se trata, de tener una sola mujer. Sobrio, o sea, atento. No es esto que no le importa nada, simplemente hoy me escucho, no me interesa más nada. No, tiene que ser sobrio, estar atento. Prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Bueno, un anciano tiene que enseñar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Se entiende? La palabra de Dios.
Una anciana, ¿qué tiene que hacer? Enseñar la palabra de Dios a las más jóvenes y los mayores que han vivido más tiempo en la palabra de Dios. Los ancianos en la iglesia están para enseñar. No dado el vino, no pendenciero, no buscar problemas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hacer lo correcto, sino amable, apacible, o sea, no explosivo, no rencoroso, no que, bueno, guarda rencor hasta 4 o 5 días. No. Amable, apacible, no avaro. Y acá otra cosa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. En toda honestidad. Sugestión. No dice que sus hijos tienen que ser cristianos, ¿no? Sino que el hombre gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. O sea, hacer lo correcto a los ojos de Dios. Su casa es la segunda iglesia o la primera iglesia de su casa. No donde va a adorar a Dios, sino su casa es la primera iglesia. Allí se respeta lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Bueno, lo vemos hoy en día. El Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Gente que está a cargo de una iglesia y su casa es cualquier cosa. ¿Cómo es la iglesia? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no sabe gobernar su casa, que es la primera iglesia que tiene que gobernar el anciano, ¿cómo va a poder ir a enseñar y a enseñar la palabra de Dios y a servir a la palabra de Dios si no está haciendo lo correcto en su casa? Si no le sirve, no le enseña la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos, ¿cómo va a ir a enseñar después a la iglesia? No puede, ¿se entiende? Y si lo hace, está mal delante de los ojos de Dios. Si va a enseñar a la iglesia y no enseña en su casa la palabra de Dios, bueno, está mal con Dios. No un neófito, o sea, no recién convertido. También hemos visto, nosotros hemos visto como iglesia, que también hombres de años, pastores de años, elegían hombres neófitos que fueran ancianos. ¿Se entiende? También, está mal. Entonces, no un neófito, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en tentación del diablo. Acá el Señor está dando todos los puntos, ¿verdad? También es necesario que tengan buen testimonio lo de afuera, en lo que hablamos hoy. Testimonio lo de afuera, ¿qué dice la gente de afuera de él? En su trabajo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo conoce? Ah, no sabe. A mí prefiero que me conozcan como el pastor, como el cura, como el, no sé, el santurrón. Este es un santo, este es un cura, este es un pastor, no que digan, este es un ladrón, este es un adúltero, se conoce acá en el trabajo porque dice malas palabras, este igual que nosotros, roba abierto, dice malas palabras. Simplemente la diferencia es que él va a la iglesia y yo voy al estadio el domingo, nada más, pero esa es la diferencia. Pero después montando más, ¿se entiende? Bueno, ¿saben qué? Eso no puede ser un anciano. No puede ser un anciano. Esa persona no puede ser un anciano. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Lo que hablan, el mundo habla, como hablamos hoy con el hermano. El mundo siempre va a hablar. Pero si le damos letra al mundo como cristianos que hablen, ¿qué dice el mundo? Todos los cristianos son iguales. Todas las iglesias evangélicas son iguales. ¿Saben por qué? Porque no toman en cuenta esto. No toman en cuenta esto lo que dice la Biblia. No respetan lo que dice en la Biblia. Tito también habla de los requisitos del anciano. Tito 1, 5 al 16. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16. Habla de los ancianos, obispos. Y acá Pablo le habla a Tito y le dice, bueno, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ¿cuál es el fin de cada pastor, de cada anciano? Hacer más ancianos. ¿Se entiende? Pablo manda a Tito a Creta, como pastor de la iglesia de Creta, como anciano de la iglesia de Creta, para que haga ancianos. Simplemente eso. Y la manera de establecer una iglesia y poner orden en una iglesia es que haya ancianos. Gente que conozca las escrituras, que vivan las escrituras, que tengan los requisitos bíblicos. El que fuera irreprensible, dice lo mismo que a Timoteo, Pablo, a Tito. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Acá dice que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Bueno, que no tengan fama de, ¿verdad? De ser rebelde, de hacer lo que quieren. Bueno, de vivir una vida oscura.
dentro de la casa, por supuesto, ¿verdad? Ya si el hijo es mayor, tiene 18 años y vive su vida en una casa, en su casa, yo no podía meterme en la casa de ellos, ¿verdad? Simplemente tengo que orar por ellos. Pero si mientras esté en mi casa, tiene que hacer lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la ley de mi casa es lo que dice la ley de Dios. Es así, se tiene que someter a lo que yo me someto. Yo me someto a Cristo y todos nos sometemos a Cristo. Estamos todos sometidos a la palabra de Dios. Eso es lo que debe haber en un hogar cristiano, ¿verdad? Más si hay un hombre cristiano. Estamos todos sometidos a la palabra de Dios. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como administrador de Dios, como ministramos las cosas de Dios. Ah, no, jachita, estamos entre hermanos, no pasa nada, no pasa. Pues ¿saben qué? Cada uno que tiene un ministerio tiene que hacerlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Que no pasa nada, pasa sí, porque yo tengo que dar cuenta delante de Dios, porque soy un administrador, no soberbio, no iracundo. Bueno, no una persona que anda en problemas y buscando problemas, anda causando divisiones, no soberbio, sino humilde, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, busca siempre hacer lo bueno, ¿verdad? Aunque muchas veces como ancianos pensamos cosas malas, pero nosotros tenemos que ser amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, agradar a Dios con nuestra vida, no estar sujeto a otro hombre, estar sujeto a la mujer, bueno, tengo que agradar a mi mujer y va en contra de la Biblia, bueno, está, pero lo bueno es que ella haga, que esté contenta, no, está mal, el hombre tiene que estar sometido a Cristo, ¿ah? Y todos tenemos que estar sometidos a Cristo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Bueno, ¿cómo te enseña la palabra de Dios? Bueno, así, de esta manera. Bueno, de esta manera tienes que vivirla y enseñarla tú también. Para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, ¿cómo convencemos a los que contradicen la palabra de Dios? Con la palabra de Dios le tengo que enseñar lo que es lo correcto, ¿verdad? Por eso tenemos que mirar y ser enseñados correctamente. No podemos mirar cualquier cosa. ¿Por qué? O cuando voy a enseñar algo, voy a decir cualquier cosa. Y eso no debe hacer un anciano. Tiene que buscar siempre la sana doctrina, doctrinalmente lo correcto. 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión. Bueno, Pablo está hablándole a Tito, diciéndole, ten cuidado, tú tienes que ser anciano, porque hay muchos alrededor de ustedes, contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Por eso dije, hoy tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y dice mayormente de la circuncisión, de los judíos. Acá en este tiempo la religión fuerte era de los judíos, que tuvieran cuidado con la religión judía, ¿verdad? Querían implementar la ley, sus ritos y ceremonias dentro de la iglesia. Bueno, hoy en día no tenemos el problema, pero tenemos el problema de tanta gente que viene de otras iglesias, de otras religiones, que quieren implementar lo que ellos han practicado y que no es bíblico. Bueno, mira, lo siento mucho, pero esto, sí, tu iglesia lo hacen, pero lo que tú estás haciendo no es bíblico, está mal. ¿Y quién se lo va a decir? Se lo tiene que decir un anciano o una anciana, porque conoce la escritura. Un recién convertido no le va a decir, ¿verdad? Entonces, en una iglesia hay reglas bíblicas. ¿Ah? Un ejemplo que nosotros tenemos como iglesia. Bueno, para tomar la cena, bueno, uno de los requisitos en nuestra iglesia para tomar la cena es tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Bueno, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando tenemos comunión? Bueno, entre nosotros. Bueno, porque servimos juntos, oramos juntos y estamos juntos, nos congregamos. ¿Se entiende? Entonces una persona que venga, no, yo soy cristiana, vivo cualquier cosa y soy cristiana y tomamos la cena ya está al lado. Bien, pero acá no, porque tenés que llevar una vida de acuerdo a lo que dice la Escritura y tener comunión con Dios, y eso tener comunión con Dios, porque vos te esforzás a vivir una vida para la gloria de Dios y tenés que venir a orar como iglesia, así que no es así nomás. ¿Se entiende? Entonces, van a haber gente religiosas, en el tiempo de Tito eran los judíos, pero hoy en día es más peligroso porque tenemos más religiones, no solamente la religión judía, hay muchas religiones y sectas hoy en día, entonces tenemos los ancianos, tenemos que estudiar más la palabra para contrarrestar toda esta gente, ¿se entiende?
a lo cual es preciso tapar la boca, dice Pablo a Timoteo. Tápale la boca, que que trastornan casas enteras, o sea, dividen, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, Uno de ellos, su propio profeta, había un profeta acá en Creta, que decía a los cretenses, él decía, profeta de los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así eran conocidos los de Cretas. ¿Cómo eran conocidos? Por mentirosos, actuaban como malas bestias, no actuaban como bestias, sino como malas bestias, ¿entiendes? Andaban peleando, andaban como las malas bestias, no como un león, ¿no? Hay que tener cuidado porque el león, pasás al lado de él, igual el león te rajuña, te gruñe, así eran conocidos, ociosos, glotones, los cretenses. Y Tito iba a un lugar donde la gente estaba acostumbrada a eso, y eso estaba acostumbrado dentro de la iglesia. Él tenía que sacar eso, ¿verdad? ¿Y con qué lo iba a sacar? Con la escritura. Uno de ellos, su propio profeta, y bueno, y acá el 13, dice Pablo, este testimonio es verdadero. O sea, lo que dice este profeta de ellos, es verdadero lo que está diciendo. No es mentira, es verdad. Ahí va a ir vos, Tito. Por tanto, ¿qué tenés que hacer, Tito? Repréndelo duramente. No despacito, no, duramente. Muchas veces dice, uno habla fuerte o capaz que es muy bíblico y eso ofende. Bueno, acá dice Pablo, tú sé bíblico. Dile lo que dice las Escrituras. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿De qué está hablando? De una iglesia, para que sea sana en la fe. ¿Se entiende? Era una iglesia que todas estas cosas estaban dentro de la iglesia, como dije hoy. La glotonería, actuaban como malas bestias, eran conocidos por mentirosos. Bueno, Tito, tú sé bíblico y sé fuerte. Ve con la verdad, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Para nosotros lo que dice la Escritura es puro. Pero para los que no son puros, la Biblia no es pura. ¿Se entiende? Para los incrédulos, los corrompidos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bueno, uno a veces dice, pero ¿cómo puede estar una persona dentro de la iglesia y actuar de esa manera? Bueno, porque su mente está corrompida. Dentro de la iglesia hay de todo. No es que simplemente somos todos cristianos. Dentro de la iglesia, y acuérdense, Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, dentro de ustedes, estaba el grupo de ancianos, dijo, entre ustedes, ancianos, se van a levantar hombres amadores de lo malo, engañando dentro de los ancianos. Entonces, ¿cómo es la manera de corregirnos? De otro anciano, corregir a otro anciano. De un anciano, corregir a otro anciano. ¿Se entiende? Es la manera. Y es la manera que Dios ha puesto así, que sea así, las cosas dentro de la iglesia. También la iglesia, como dije, debe haber diáconos, hombres y mujeres, tienen que administrar también la iglesia, ¿verdad? Servir en la iglesia, encargado de servir en asuntos prácticos y espirituales. No simplemente los ancianos y las ancianas enseñan la palabra, sino todos tenemos que enseñar la palabra, ¿verdad? Vivir la palabra. En Hechos 6, 1 al 6, nos habla, Hechos 6, 1 al 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En la iglesia había griegos y hebreos. De que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, los judíos atendían más a las judías. Era la protesta que tenían los griegos. Entonces los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, convocaron a la multitud de los seguidores de Jesús. Los discípulos convocan a los seguidores de Jesús, no convocaron al mundo, sino a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos, no dice, tráiganme los hermanos que yo los voy a elegir. Entre ustedes, hermanos, busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros, o sea los apóstoles,
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Quién eran los encargados de buscar hombres así? La misma iglesia, no los apóstoles, la misma iglesia. El anciano y la anciana son los encargados de enseñarle la palabra de Dios y lo dejan ahí. La iglesia mira el testimonio de este hermano o de esta hermana y se necesita un hermano para servir. Los ancianos le dicen a la iglesia: hermanos, se necesita un maestro o una maestra para la escuela dominical. Ustedes elijan. Nosotros preparamos esta cantidad de hermanos y hermanas. Ustedes elijan y voten de acuerdo a que tenga un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Tá? Ustedes se encargan de este trabajo. La iglesia dice: bueno, vamos a poner a Matías. ¿Tá? Porque Matías es una persona, es un creyente, bueno, está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Vamos a darle a este trabajo, vamos a nombrarlo diácono. ¿Ah? Este servicio se lo damos a Matías. Pero no lo hace el anciano. El anciano, ¿qué hace? O los discípulos, ¿qué hacían? Enseñaban la palabra de Dios. ¿Tá? Ellos iban a seguir en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y agradó la propuesta a la multitud. O sea, los apóstoles no fueron y impusieron eso. Los apóstoles fueron y le preguntaron a la iglesia: ¿están de acuerdo con esto, hermanos? La iglesia dijo: sí, estamos de acuerdo. Bien, ¿qué nos está mostrando Dios a nosotros? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Los ancianos o la iglesia? ¿La iglesia o los ancianos? La iglesia, hermano. Porque los apóstoles fueron y le preguntaron a los seguidores de Jesús. Entonces, por eso nosotros como iglesia, la que tiene la autoridad de la iglesia es la iglesia con la Biblia. Los ancianos, los maestros, pastores, evangelistas, están todos sometidos a la iglesia, a la palabra de Dios, ¿se entiende? No es que están en un escalón más, como siempre digo. Ellos son parte de la iglesia. Pero la parte de ellos es enseñar la palabra y aconsejar, exhortar. Eso es lo que más se dedica a un anciano o una anciana, ¿verdad? Bueno, también estamos hablando de una iglesia grande, ¿no? Una iglesia nuestra que es chiquita. Tenemos que ser ancianos, diáconos, todos nosotros, ¿verdad? Porque somos poquitos. Pero cuando estemos en una iglesia grande, si Dios permite, estemos trabajando o tengamos una iglesia grande acá en Durán, ¿no? Tenemos que hacer las cosas como Nehemías, todo con orden, decentemente, bíblicamente, ¿verdad? A los cuales presentaron, bueno, en versículo 5, agradó la propuesta de la multitud, a la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le pusieron la mano. Los apóstoles no juzgaron nada. Fue la iglesia que los votó, fue la iglesia que decidió. Los apóstoles simplemente quisieron: vamos a orar. Nada más. ¿Se entiende? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos cómo son los requisitos de los diáconos. Pablo enseñó lo mismo que a Timoteo que enseñara en Éfeso, cuando fue pastor Timoteo. Y 1 Timoteo 3, 8 al 13, 1 Timoteo 3, 8 al 13, habla de los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo ¿de qué? Asimismo de los mismos requisitos de los ancianos tiene que tener el diácono. Deben ser honestos, sin doblez, no dar mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también se han sometido a prueba primero. Tienen que ser sometidos a prueba primero. ¿Por quiénes? Por la iglesia. Acuérdense que la iglesia es la que decide y vota a los ancianos. No, los diáconos. ¿Se entiende? Es la iglesia. Entonces, ¿cómo lo someten? Bueno, si ora, si enseña, si evangeliza, si estudia la palabra, si se preocupa por los hermanos, si está siempre ahí pronto para servir, quiere servir, hay que hacer algo y está ahí él. Bueno, ¿saben qué? La iglesia dice: vamos a votar por este hermano para que sea un diácono. ¿Se entiende?
no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles, ¿ah? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, no sino sobrias, fieles en todo, bueno, tampoco es, estamos nombrando la diaconisa, porque es la mujer del pastor, o mirá, es la hija del pastor, o no sé, es amiga mía, es una cristiana amiga mía. No. La Biblia dice que la mujer diaconisa tiene que ser honesta, no calumniadora, no andar en chisme, no hablando mal de los demás, sino sobria, o sea, atenta, una persona que está mirando y está luchando contra el pecado, está atenta, fiel en todo, ella quiere ser fiel en todo al Señor, a los hermanos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bueno, una persona que no gobierne bien su casa no puede ser un diácono. ¿Se entiende? No puede ser un diácono. Como estamos hablando de hombres, ¿no? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos que en una iglesia hay un orden para todo. No es que así no va. El loco es buenísimo, así no va. A veces viene, a veces no. No. Para nombrar a una persona que sea anciana tiene su requisito. Para nombrar una persona que sea diácono o diaconisa o anciana tiene su requisito. No lo pongo yo, lo pone la Biblia. Y así como habían los requisitos en la antigüedad para que sean sacerdotes, para que sean levitas, en la iglesia es lo mismo. Pero en aquel tiempo, está en el tiempo de la ley. Ahora no puede ser tan legalista. No es legalista, hermano, es ser bíblico. Mira, la iglesia de Dios. Dios dice que hay que hacer de esta manera. Y tú no eres de esta manera. Así que no podemos aceptarte para que seas un anciano o para que seas un diácono o una diaconisa. No. Entonces vemos que en cada iglesia tiene que hacerse lo que dice el dueño de la iglesia, Jesucristo, ¿verdad? También el Señor ha dejado dentro de la iglesia predicadores y maestros, hombres que proclaman la palabra. 2 Timoteo 4:1 al 5. 2 Timoteo 4:1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cada cristiano? Predica la palabra. Timoteo era un anciano que iba a la iglesia a poner ancianos, que iba a ser ancianos bíblicos. ¿Qué tenía que hacer? Predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que hablamos hoy. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Todas las veces que sea necesario. Porque es un mandamiento de Dios. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, anciano, tú, anciana, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, todo eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Los miembros de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Bueno, obedecer a sus líderes. Obedecer a sus líderes. ¿Lo que ellos quieren? No. Lo que ellos enseñan bíblicamente, ¿verdad? Y practican la fe. Acuérdense que los ancianos son la figura de aquellos miembros de la iglesia que están mirando cómo vivimos, cómo actuamos, cómo enseñamos, cómo hablamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hermanos. Ellos están mirando todas esas cosas. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo. Y tenemos que mantener la unidad. Los miembros de la iglesia tienen que mantener la unidad. Tenemos que obedecer. Mañana viene un hermano a predicar la palabra de Dios. No, pero si yo no predico, no obedezco lo que yo predico. No. Yo lo puso allí para que enseñe la palabra. ¿Yo qué tengo que hacer como anciano? Obedecer lo que me está diciendo. Porque lo que me está diciendo es bíblicamente. Si es bíblicamente, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos que hacer como miembro de iglesia? Bueno, tenemos que guardar la unidad, como ya le dije. Cada iglesia es local, cada congregación es local, autónoma.
¿verdad? No es que nosotros vamos a meternos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, bueno, nosotros nos apoya la iglesia de Pando, un ejemplo, ¿no? La iglesia de Pando. Pero nosotros no estamos sometidos a los ancianos de Pando. Estamos sometidos a la escritura. ¿Se entiende? Nosotros estamos sometidos al grupo de ancianos de acá, de la ciudad de Durazno, de la iglesia cristiana Durazno. Pero ellos nos apoyan. Sí, bien. Bueno, con literatura, dos por tres viene algún predicador de la iglesia de Pando y nos apoya, ¿verdad? Bueno, pero no quiere decir que la iglesia de Pando vamos a hacer lo que la iglesia de Pando quiera. Eso no es bíblico. Entonces cada iglesia, cada congregación es autónoma. Nos apoyamos mutuamente. Sí, mañana hay que apoyar a los hermanos de Pando, o los hermanos de Montevideo, o los hermanos de donde sea. Hay que salir a evangelizar. O hay que hacer una ofrenda especial porque en tal lugar van a mandar a un hermano a tal lado a predicar. Bien, ahí colaboramos. ¿Sabes? Nos ayudamos mutuamente. Pero cada iglesia, cada familia es como una familia. Sí, esa casa, esa familia se maneja de acuerdo como se dice la escritura, ¿verdad? Como de acuerdo en una casa, de acuerdo a papá y a mamá, se hacen las cosas. Bueno, en una iglesia de acuerdo a los ancianos de esa iglesia local se hacen las cosas. Porque, obviamente, cada iglesia tiene sus ancianos. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo se enfoca una iglesia? En la enseñanza de la palabra de Dios, en la aplicación de la palabra de Dios, es lo central de la vida y la estructura de la iglesia. Debe haber unidad. Se exhorta a los creyentes a vivir digno de su vocación y mantener la unidad en la iglesia, como dice Efesios 4, 1 al 7, que nos manda a tener la unidad. Y eso cada cristiano, no solamente la congregación o cada creyente, no, todos los creyentes tenemos que estar unidos, todos los creyentes. Servicio. Aquí no hay jerarquía mundana, como dije hoy. Acá no es, ¿vos dónde estudiaste? Vos sos el pastor con 2 estrellitas. Y vos sos el apóstol tal y tal. No, eso es para el mundo. Nosotros somos siervos. Estamos para servir. Servimos a Dios y servimos a los hermanos. Que fue lo que le dijo Pedro en 1 de Pedro 5, 1 al 5. No hay títulos. Estamos para servir. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro no dice yo apóstol, no dice yo anciano. Somos todos iguales, hermanos. Pedro le está hablando a los ancianos de la iglesia perseguida y él se pone como un anciano más. Vemos la humildad de este hombre, ¿verdad? Testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué tienen que hacer los ancianos? No un pastor, sino los ancianos. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, yo soy el anciano, yo soy el pastor, y golpeo el púlpito. No, eso no existe, no es bíblico, ¿verdad? Eso no es de Dios. Eso es autoritarismo. No es servicio, no es muestra de siervo, sino es muestra de que yo soy la autoridad. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes. Bueno, ya habla de tienen que estar sujetos los ancianos. Pedro le dice a los jóvenes, y todos, sumisos unos a otros, no solamente los jóvenes, sino todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Bueno, este es el modelo, ¿verdad?, bíblico que debe haber en una iglesia de Cristo. Hay cantidad de iglesias, pero ¿está este modelo bíblico? ¿Está organizado así como lo organiza la Biblia? ¿O está organizado de acuerdo a un grupo de hombres que se llaman cristianos? Bueno, los cristianos debemos buscar organizar la casa de Dios, la iglesia de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios, no de acuerdo a lo que a mí me gusta, o a lo que le gusta a mi esposa, o a lo que le gusta a mi amiga o mi hermano. No, vamos a hacer lo que le gusta a Dios. Y bueno, Nehemías estaba documentando todo para presentarlo al rey. Nosotros estamos esperando a nuestro rey que venga a buscarnos. Y cuando venga a buscarnos él, tenemos que darle cuenta a él, al dueño de la iglesia. Que tengamos cuidado, ¿verdad?
Porque si no lo estamos haciendo, bueno, es tiempo de arrepentirnos, confesar el pecado y hacer lo correcto. Simplemente hacer lo correcto, lo que Dios ha marcado. Pero si lo estamos haciendo, gloria a Dios, porque estamos haciendo lo correcto. Y si Cristo hoy viene, vamos a tener la conciencia tranquila que hicimos lo correcto, administramos bien la palabra, administramos bien su iglesia. Como administradores, cada uno de nosotros que somos, lo hicimos de acuerdo a lo que Él mandó. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Padre, gracias porque no solamente tú hiciste la iglesia, sino que también diste las órdenes, cómo hacer una iglesia bíblica. Padre, ayúdanos a continuar, a esforzarnos a ser más bíblicos. Padre amado, que seamos conocidos como somos conocidos hasta ahora, por ser bíblicos. Ayúdanos, Dios. Padre amado, Señor, a ser cada día más santificado, más puro, más pelear más contra el pecado, para que tu nombre en esta pequeña congregación se glorifique. Ese es el deseo que tenemos cada uno de nosotros. Padre, ayuda a esta congregación y a los ancianos y a las ancianas que están en este lugar, a que se esfuercen a hacer lo correcto. Y Padre, a ser verdaderamente ancianos, como dice tu palabra. Comienza por mi vida. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, por orar. Muchas bendiciones y bueno, tenemos trabajo para hacer, ¿verdad? Como ancianos, como ancianas. Y si no eres anciana, si eres diácono o simplemente eres miembro de una iglesia, tienes trabajo para hacer. Así que muchas bendiciones. Que pasen bien.